Alfaro, soy el director de Más Tecnología de la Obra Social de CaixaNova y bueno, pues soy una de las personas que, con colaboración con Igalia y la red Juan Carlos, pues hacemos posible el máster de software libre que llevamos y que hemos traído a Richard para que hable un poco de toda su visión sobre el software libre, el movimiento y después otras charlas sobre las patentes. No voy a intervenir más, estáis esperando a él y tengo que ¿Y con qué micrófono? ¿Hay un micrófono? ¿Hay un micrófono o si no sigues allí? Ok. ¿Qué quiere decir el software libre? El software libre es el software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. Es decir, es un asunto ético, político y social. No realmente un asunto técnico, aunque se trata del uso de la tecnología. Un programa que no es libre se llama software no libre o software privativo, porque priva de la libertad a sus usuarios. Mantiene a sus usuarios en un estado de división e impotencia. División porque cada uno es prohibido de compartirlo con los demás. E impotencia porque los usuarios no disponen del código fuente del programa, por lo tanto no pueden cambiarlo, ni siquiera pueden averiguar lo que realmente les está haciendo. Es decir, el desarrollador tiene poder sobre los usuarios, un poder injusto que nadie debería tener. Pero solo decir que estoy por la libertad es muy fácil, porque no dice tanto. Incluso Bush solía decir que estaba por la libertad, aunque no era capaz de reconocer la libertad antes o después de aplastarla. Por lo tanto, debo decir algo más específico. Un programa es software libre si tú, el usuario, tienes las 4 libertades esenciales. La libertad 0 es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad 1 es la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras. La libertad 2 es la libertad de ayudar a tu prójimo. Es la libertad de hacer y distribuir copias exactas del programa cuando quieras. Y la libertad 3 es la libertad de contribuir a tu comunidad. Es decir, la libertad de distribuir copias de tus versiones cambiadas cuando quieras. Con estas 4 libertades, el programa es software libre porque su sistema social de distribución y de uso es un sistema ético que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. Pero si una de estas libertades falta o es insuficiente, el programa es privativo porque su sistema social no es ético. Entonces, el mismo código podría ser publicado como software libre o podría ser publicado o distribuido como software privativo. Uno es un sistema ético, el otro es un sistema social no ético. Entonces, la diferencia está en el sistema social que el programa impone a sus usuarios. Desarrollar un programa libre es más o menos una contribución a la sociedad, más o menos según los detalles. Pero desarrollar un programa privativo
no es una contribución, sino un golpe. El programa privativo actúa como una trampa para los usuarios. Si tiene funcionalidades atractivas, actúan como el cebo de la trampa, atrayendo a los usuarios a ceder su libertad para hacerse usuarios de este programa. Y no se debe. Es mejor no hacer nada que desarrollar un programa privativo. Y muchos suelen suponer que el desarrollo de cualquier programa siempre es una contribución a la sociedad. Siempre es mejor desarrollar un programa que no hacer nada. No estoy de acuerdo. Porque si el programa solo se usa al precio de tu libertad, no contribuye nada. Es peor que nada. Y no se debe desarrollar así. Entonces, la meta del movimiento de software libre es que todos los programas sean libres para que todos los usuarios sean libres. Pero, ¿por qué son estas 4 libertades las esenciales? ¿Por qué definir el software libre así? Cada libertad tiene su razón. La libertad 2, la libertad de ayudar a tu prójimo, la libertad de distribuir copias exactas cuando quieras, es esencial por motivos fundamentales éticos para poder vivir una vida ética de buen miembro de tu comunidad. Si usas un programa sin libertad 2, estás en peligro de caer en un dilema moral en cualquier momento cuando tu amigo te pida una copia del programa. En aquel momento tendrías que elegir entre 2 males. Un mal es darle una copia y romper la licencia del programa. Otro mal es negarle una copia y cumplir con la licencia del programa. Estando en el dilema, deberías elegir el menor mal, que es darle una copia y romper la licencia del programa. ¿Por qué es este mal el menor? Porque si no puedes evitar de hacer mal a alguien, mejor hacerlo a alguien que lo merece. Podemos suponer que tu amigo es un buen amigo, un buen miembro de tu comunidad y normalmente merece tu cooperación. Mientras, por contraste, el desarrollador del programa privativo habrá atacado deliberadamente la solidaridad social de tu comunidad. Si es inevitable hacer mal a uno u otro, hazlo al desarrollador. Pero ser el menor mal no es ser bueno. Nunca es bueno hacer un acuerdo y romperlo, ni siquiera en casos como este caso, en los cuales el acuerdo es malévolo en sí y cumplir con él es peor que romperlo. Todavía romperlo no es bueno. Y si le das una copia, ¿qué tendrá? Tendrá una copia no autorizada de un programa privativo. Algo bastante malo. Casi tan malo como una copia autorizada del mismo programa. Por lo tanto, al comprender bien este dilema, lo que realmente deberías hacer es evitar de caer en el dilema. Y conozco 2 maneras de evitarlo. Una es no tener amigos. Es la manera implícitamente sugerida por los desarrolladores de software privativo. Y la otra es rechazar el software privativo, específicamente el software sin libertad 2.
y debes rechazarlo, es tu deber moral. Cuando alguien me ofrece un programa sin libertad 2, cuán atractivo que sea, digo, mi conciencia no me permite aceptar esta condición. La condición de no compartirlo con ustedes sería una traición. Entonces lo rechazo y no acepto el programa. También debes rechazar esos programas y también los ternos de propaganda que los desarrolladores emplean para demonizar la idea de la compartición, de ayudar a tu prójimo. Términos como pirata. Cuando llaman piratas a los que comparten, ¿qué están diciendo? Intentan equivaler a ayudar a tu prójimo al atacar barcos. Y moralmente nada podría ser más falso, porque atacar barcos es muy malo, pero ayudar a tu prójimo es admirable. Por lo tanto, cuando me preguntan qué pienso de la piratería, contesto que atacar barcos es muy malo. Y cuando me preguntan qué pienso de la piratería informática o musical, contesto que según he leído, los piratas cuando atacan, no atacan con computadoras ni tocando mal los instrumentos, sino con armas. Evito la trampa de aceptar su significado de propaganda de la palabra. Es la razón para la libertad 2, la libertad de ayudar a tu prójimo, la libertad de distribuir copias exactas del programa cuando quieras. Esencial por motivos fundamentales éticos. La libertad 0, la libertad de ejecutar el programa como quieras, es esencial por otro motivo, para tener el control de tu informática. Hay programas primitivos que restringen por sus licencias, incluso el uso de las copias autorizadas. El usuario de esos programas obviamente no tiene control de su informática. La libertad 0 es esencial. Pero no basta, porque solo es la libertad de hacer o no hacer lo que el código del programa permita. Es decir, que el desarrollador sigue imponiendo de sus decisiones, no por la licencia, sino por el código del programa. Pero ahora te necesito. Te quiero mucho y te quiero siempre, excepto por la noche. Porque tengo sueñote. Bueno. Entonces, necesitamos también la libertad 1, la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras. Así decides tú y no el desarrollador para ti.
Si usas un programa sin libertad 1, ni siquiera puedes saber lo que realmente te hace. Y los programas primitivos suelen tener funcionalidades malevolentes, concebidas no para servir al usuario, sino para vigilar al usuario, para restringir al usuario, incluso para atacar al usuario. Las funcionalidades para restringir al usuario suelen restringir muchas cosas útiles que querrían hacer. Se llaman gestión digital de restricciones, o según su sigla en inglés, DRM, Digital Restrictions Management, o las esposas digitales. Y las funcionalidades para atacar al usuario, es decir, las puertas traseras. Un programa privativo que contiene todos los tres tipos de funcionalidades malevolentes que quizás conoces el nombre, se llama Microsoft Windows. Conocemos funcionalidades de vigilar al usuario, tiene muchas funcionalidades de gestión digital de restricciones. El avance principal de Windows Vista está en la tecnología de restringir al usuario. Y también tiene una puerta trasera todopoderosa, porque Microsoft tiene el poder de imponer cambios de software como quiera, en cualquier momento, sin pedir la aprobación del usuario. Es decir, que se ha apoderado totalmente de la máquina de la cual teóricamente el usuario es el dueño, pero su dueño real es Microsoft. Pero Windows no es el único, porque MacOS hace igual, o casi igual. No conozco funcionalidades de vigilancia en MacOS, pero tiene muchas funcionalidades de restringir al usuario y tiene una puerta trasera parecida. Apple tiene el poder de imponer cualquier cambio de software en cualquier momento sin pedir la aprobación del supuesto dueño de la máquina. Es decir, que estos sistemas exigen una fe ciega del usuario. No ofrecen ninguna base para confianza racional. Es la fe ciega o nada. Y para los sabios es nada. Y no los usan. Y no solo estos, porque muchos teléfonos móviles también tienen puertas traseras parecidas. Una empresa tiene el poder de imponer cambios de software. Es común. Y pienso que este es el destino natural del software privativo. Porque cuando una empresa avariciosa tiene poder sobre la gente, ¿qué hará? Usa su poder para conseguir siempre más poder, siempre más, hasta tener el poder total, como esas empresas ya han hecho. Y el remedio es nunca concederles poder al comienzo. Pero no digo que todos los programas privativos sin libertad 1 tienen funcionalidades malevolentes. Hay miles y no lo sé. Supongo que unos sí y otros no. Pero no podemos identificar los programas sin libertad 1 que no tengan funcionalidades malevolentes, porque sin código fuente no podemos estudiarlos, no podemos averiguar. Entonces, solo podemos dividir estos programas en dos clases. Los programas en los cuales conocemos algunas funcionalidades malevolentes
y los programas en los cuales no. En los cuales no conocemos ninguna funcionalidad malevolente. Y en esta clase hay programas que sí tienen funcionalidades malevolentes desconocidas y otros que no las tienen, pero no podemos identificarlos. Pero incluso sin identificarlos, puedo decir algo al respecto de todos. Sus desarrolladores son humanos, por lo tanto cometen errores. El código de esos programas contiene errores. Y el usuario de un programa sin libertad 1 es igualmente impotente frente a un error accidental como frente a una funcionalidad malevolente deliberada. Si usas un programa sin libertad 1, estás prisionero del software que usas. Nosotros, los desarrolladores de software libre, también somos humanos. También cometemos errores. El código de nuestros programas libres también contiene errores claramente. Pero, porque todo programa contiene errores, es inevitable. Pero, si encuentras un error en nuestro código libre, o cualquier cosa en el código que no te guste, estás libre de corregirlo, porque no te hemos hecho prisionero. No podemos ser perfectos. Sí podemos respetar tu libertad. Por lo tanto, la libertad 1 es esencial también. Pero no basta, porque es la libertad de estudiar y cambiar personalmente el código fuente del programa. No basta porque hay millones de usuarios que no saben programar. No son capaces de ejercer directamente esta libertad. Pero tampoco para programadores como yo pasa a libertad 1 porque hay tanto software en el mundo, hay tanto software libre en el mundo que nadie es capaz de estudiar personalmente el código fuente de todos los programas que usa, ni de implementar personalmente todos los cambios que desea. Este trabajo es demasiado para una persona. Por lo tanto, la única manera de tener totalmente el control de nuestra informática es hacerlo juntos, colaborando. Para esto necesitamos la libertad 3, la libertad de contribuir a tu comunidad, la libertad, es decir, de distribuir copias de tus versiones cambiadas cuando quieras. Con esta libertad podemos colaborar. Si algunos desarrollan un programa libre y lo publican, y muchos lo usamos, pero deseamos otras funcionalidades, mejoras, uno puede comenzar con este programa, implementar una parte de las mejoras deseadas y publicar su versión cambiada. Otro puede comenzar con esta versión, implementar más y publicar su versión cambiada. Y otros pueden comenzar con esta versión, terminar el trabajo y publicar su versión cambiada. Y les agradeceremos por su colaboración para implementar lo que la comunidad necesitaba. Y todos los usuarios reciben los beneficios de las 4 libertades. Cada usuario puede ejercer las libertades 0 y 2. La libertad de ejecutar el programa como quieras y la libertad de distribuir copias exactas. Porque esas actividades no exigen programar. Todos los usuarios saben hacerlos. Las libertades 1 y 3 sí exigen programar. No todo el mundo sabe hacerlo, no todo el mundo es capaz de ejercer directamente estas libertades. Pero los que no los ejercen directamente reciben los beneficios
cuando otros, los programadores, ejercen estas libertades y cuando publican sus versiones cambiadas. Porque todo el mundo luego puede instalarlas o no, como quiera. Por lo tanto, recibe los beneficios de vivir en una sociedad donde todo el mundo tiene estas libertades. ¿Está de acuerdo? Entonces, la libertad 3 también es esencial para realmente ejercer como una comunidad nuestro control de los programas que usamos. Y los usuarios que no saben programar y no pueden ejercer directamente las libertades 1 y 3, pueden aprovecharlas indirectamente. Si eres usuario de un programa libre y si lo usas en tu negocio y no sabes programar, porque muy pocos negocios hacen la programación, pero muchas usan computadoras. Entonces, si tienes un negocio y usas un programa libre y no sabes programar y deseas algún cambio en el programa, porque ganas dinero usando el programa, si te valdría pagar un precio para que otro implemente el cambio. Si buscas a un programador para hacer el trabajo y si te ofrece hacerlo por un buen precio, entonces puedes darle una copia exacta de la versión que usas, ejerciendo tu libertad 2. Luego, él estudia el código fuente de tu versión y escribe los cambios que le habrás pedido, ejerciendo su libertad número 1. No sabes ejercer tu libertad número 1 porque no sabes programar, pero puedes pagarle para ejercer su libertad 1 por ti. Luego, te dará una copia de su versión cambiada, ejerciendo su libertad número 3. Y si funciona bien, se lo pagarás. Y así funciona una parte importante de la industria del software libre. Entonces, las 4 libertades son esenciales y juntas nos proporcionan la democracia. Porque un programa libre se desarrolla democráticamente bajo el control de sus usuarios. Cada uno puede participar cuando quiera en la decisión social sobre el futuro del programa, que no es sino la suma de las decisiones de los usuarios de qué hacer con el programa. Por contraste, un programa privativo se desarrolla siempre bajo la dictadura de su desarrollador. Es el autócrata, decide todo y el programa opera como un instrumento de imponer su poder a los usuarios. Por lo tanto, a un lado tenemos la libertad individual, la solidaridad social y la democracia. Al otro lado, la dictadura del desarrollador que manda, explota y maltrata a los usuarios. La sociedad debe elegir el software libre y rechazar totalmente el software privativo para la libertad de todos. Y el objetivo del movimiento de software libre es la liberación total del ciberespacio y de todos sus habitantes. Todos los usuarios merecen libertad.
Llegué a estas conclusiones, aunque no en su forma actual, en el año 83. Quería poder usar computadoras en libertad, lo que era imposible, porque la computadora no puede funcionar sin sistema operativo. Y todos los sistemas operativos para las computadoras modernas de la época eran privativos. Comprar una computadora nueva y usarla en libertad era imposible. ¿Cómo podría cambiarlo yo? Muy pocos estaban de acuerdo conmigo y no tenía mucha fama ni experiencia política. No imaginaba poder cambiar este problema con un movimiento político de la forma usual. Pero noté la posibilidad de corregir este problema con un trabajo técnico, porque era desarrollador de sistemas operativos. Fue mi campo. Solo haría falta desarrollar otro sistema operativo y yo, siendo el autor, podría hacerlo legalmente libre y luego todo el mundo podría usar sus computadoras en libertad con mi sistema. Es decir, que podría corregir este problema social con un trabajo técnico de mi propio campo. Estaba consciente de un problema social, de un grupo estrecho pero creciente, y que los demás no reconocían como un problema. Tenía la capacidad de intentar corregir el problema y parecía que nadie lo haría de no hacerlo yo. Por lo tanto, había sido elegido por las circunstancias para hacer este trabajo. Fue mi deber de ciudadano. Es como si ves a alguien ahogándose y sabes nadar y no hay nadie más y que no sea Bush. Tienes el deber moral de rescatarlo. Pero quizás he dicho algo demasiado fuerte. No debo decir que, aparte Bush, todo el mundo merece ser rescatado. Podríamos identificar otros torturadores, otros conquistadores, de los cuales no debo decir que necesariamente merecen ser rescatados. Pero todo esto no tiene nada que ver conmigo porque no sé nadar. Pero en este caso el trabajo que hacer no fue nadar, fue desarrollar mucho software. Y esto sí se sabía hacer. Por lo tanto, decidí desarrollar un sistema operativo libre o morirme intentando. De vejez, es decir. Porque en la época, el movimiento de software libre que estaba avanzando no tenía enemigos activos. Muchos no estaban de acuerdo, pero solo se reían un momento y no le prestaban más atención, porque suponían que nunca podríamos lograr todo un sistema operativo libre. Fue un gran trabajo y muchos simpatizadores también pensaban que sería imposible. Y no sabía yo si sería posible, pero sin comenzar, por cierto, es imposible. Por lo tanto, decidí desarrollar un sistema operativo libre, decidí reclutar a otros para participar, para acabarlo más pronto, decidí seguir el diseño básico de Unix, porque era un sistema operativo portable, capaz de funcionar en varios tipos de computadoras del presente y del futuro. Quería
desarrollar otro sistema portable y seguir el diseño básico de Unix fue el mejor camino. Y luego decidí hacerlo compatible con Unix, es decir, con los mismos comandos, para que los muchos usuarios de Unix pudieran fácilmente migrar a mi sistema cuando funcionara. Y luego, para comenzar el proyecto, solo necesitaba un nombre. En la comunidad de software libre en la cual participaba en los años 70, trabajando en la Universidad MIT, programábamos por el encanto de programar. La mitad de nosotros éramos empleados y la otra mitad estudiantes, pero todo esto fue secundario porque el motivo siempre era el encanto de programar. Y para divertirnos más aún, teníamos la costumbre de poner a los programas nombres graciosos. En los años 70, la programación al nivel del sistema normalmente no era portable. Casi siempre un programa fue escrito para un tipo de computadora y solo era capaz de funcionar en ese tipo. Entonces, era bastante común encontrar un programa muy útil y querer usarlo, pero no funcionaba en tu computadora. Y el único remedio era escribir otro. En mi comunidad teníamos una costumbre graciosa para tales casos. Podías ponerle a tu computadora, a tu programa nuevo, como nombre un acrónimo recursivo diciendo que tu programa no es el otro. Por ejemplo, en el año 76, desarrollé el primer editor de textos Emacs, un editor extensible programable. Después había 30 imitaciones de Emacs para otros tipos de computadoras y algunos se llamaban algo Emacs. Muy sencillo y obvio y no muy gracioso. Pero también había Fine para Fine is not Emacs. Y había Sign para Sign is not Emacs. Y Aina para Aina is not Emacs. Y Mince para Mince is not complete Emacs. Y la versión 2 de Aina se llamaba Zwei para Zwei was Aina initially. Se puede divertir mucho con los acrónimos recursivos. Busqué un acrónimo recursivo para algo is not Unix, algo INU, pero ninguna tal combinación tenía otro significado. Y sin otro significado no es una broma, no es gracioso. Entonces, ¿qué hacer? Tuve la idea de hacer una contracción para eliminar la I, para tener something's not Unix, algo NU. Siendo ingeniero, probé sistemáticamente cada inicial. GNU. Pero GNU es la palabra más cargada de humor del idioma inglés. Se usa en muchísimos juegos de palabras porque, según el diccionario, la G es muda y la palabra se pronuncia new como nuevo. Entonces, cada vez que quieras escribir new como nuevo, puedes escribir la GNU y es un juego de palabras. Quizás no muy bueno, pero hay muchísimos. Entonces, dado la oportunidad de usar esta palabra como el nombre de un proyecto de programación, no pude resistir.
es decir, dado la oportunidad de usarla por motivos específicos, no arbitrariamente. Esto no habría sido muy gracioso, usarlo arbitrariamente, pero en este caso tenía un motivo específico. Pero cuando es el nombre de nuestro sistema, no debe seguir el diccionario, por lo menos en inglés, porque hemos trabajado 25 años en el desarrollo de este sistema y hemos usado una versión del sistema desde hace 17 años. Ya no es nuevo. Si dices the new system, puedes confundir a la gente porque ya no es nuevo. Pero sigue siendo GNU. Entonces, en inglés se debe pronunciar GNU. En castellano es también aceptable pronunciar mu, como si comenzara por NI, lo que es también el nombre del mismo animal. Ya te quiero más. Pero la pronunciación errónea que debes evitar suena como Linux. Pero ¿cómo se comenzó un error tan grave y obvio? Fue una confusión histórica. Durante los años 80, nuestro trabajo en el proyecto GNU, es decir, el proyecto de desarrollo del sistema operativo GNU, fue desarrollar o conseguir todos los cientos de componentes necesarios para tener todo un sistema de tipo Unix. Y trabajábamos. En el año 90 teníamos casi todos los componentes, pero aún faltaba un componente esencial e importante, el kernel, que es el componente que suministra los recursos de la máquina a todos los programas que ejecutan. En el año 90, la Fundación de Software Libre empleó a un programador para escribir nuestro kernel. Elegí yo el diseño. Elegí usar como base un microkernel que ya existía. Así, solo tendríamos que desarrollar la mitad superior del kernel, es decir, menos trabajo, y sería un kernel avanzado con funcionalidades interesantes. No sé todas las razones, pero el desarrollo de este kernel duraba muchos años y todavía no funciona bien. Por lo tanto, no lo usamos generalmente. Solo unos desarrolladores o aficionados usan el kernel de GNU y no hace mucho progreso. Unos voluntarios siguen trabajando sobre él. Es triste fracasar en un proyecto, pero solo fue una parte del proyecto GNU que ha logrado generalmente, porque en vez de nuestro kernel hemos podido usar otro, porque en el año 91 un estudiante finlandés decidió escribir su propio kernel usando el diseño usual monolítico y lo hizo funcionar al nivel mínimo dentro de un año. Publicó ese kernel con el nombre de Linux y al comienzo no era libre, porque su licencia inicial tenía una restricción inaceptable en contra de la distribución comercial. Es decir, que
no todos los usuarios podían tener las libertades 2 y 3. Por lo tanto, no era libre. Pero, ¿por qué necesita un programa libre una licencia? ¿Qué quiere decir que una licencia es libre o no? ¿Por qué necesita un programa libre una licencia? Según la ley actual del derecho de autor, cualquier obra escrita automáticamente lleva un derecho de autor, que por defecto, por la ley, prohíbe copiarla, distribuirla. Si es un programa, incluso en muchos países prohíbe ejecutarlo. Entonces, ¿cómo podría ser libre? Solo por una declaración formal del dueño del derecho de autor, otorgando las 4 libertades a los usuarios. Y esta declaración se llama una licencia de software libre. Entonces, para calificarse de una licencia de software libre, tiene que otorgar correctamente las 4 libertades, pero hay muchas maneras de hacerlo. No hay solo una. Entonces, hay muchas posibles licencias libres. Un error muy común es pensar que la GPL de GNU es la única, pero no es así, hay muchas. Pero la GPL de GNU es la licencia libre la más usada en el software, porque se usa el 70% de los proyectos de software libre. Pero hay también los 30% que usan otras licencias. De todos modos, la licencia inicial de Linux no se calificaba de libre por no otorgar las libertades 2 y 3 a las empresas. Pero en el año 92, el señor Torvalds cambió la licencia de Linux y lo libertó, publicándolo bajo la GPL de GNU, que no era la única licencia libre, pero era una licencia libre. La había escrito yo para usarla como la licencia de la mayoría de los programas del sistema GNU. Y cuando Linux ya fue libre, la combinación de Linux y el sistema casi completo GNU fue un sistema completo y libre. Por la primera vez era posible comprar una PC y usarlo en libertad. El desarrollo y la liberación de Linux fue la etapa que cruzó la línea final.